Sistema auditivo, bases anatómicas y funcionales. El sentido auditivo está explícitamente en todo el desarrollo fonético del individuo, tanto el aprendizaje como la modulación y el posterior control, con la audición de nuestra propia voz. Sonido, Mawson 1984. El concepto de sonido debe englobarse dentro de las leyes físicas que rigen un sistema vibratorio. Inicia la vibración de un cuerpo que posee propiedades de masa y elasticidad. Masa, la tendencia a permanecer en reposo o en un movimiento rectilíneo o a una velocidad constante cuando a un cuerpo se le aplica la fuerza de desplazamiento. Elasticidad se puede definir como una fuerza que tiende a que la masa recupere su posición inicial tras un desplazamiento. Estos dos conceptos, masa y elasticidad, son elementos indispensables en un sistema vibratorio, el mismo que puede poseer múltiples formas, pero siempre debe tener las propiedades de masa y elasticidad. Anatomía del oído. Siguiendo las clasificaciones clásicas, el oído puede dividirse en tres partes: oído externo, oído medio, oído interno. Oído externo está constituido por la oreja cartilaginosa o pabellón que rodea el orificio auditivo externo y por el conducto auditivo externo que finaliza en la membrana timpánica. El conducto auditivo externo consta de dos porciones, una externa sobre un esqueleto cartilaginoso y otra interna cuyo esqueleto es óseo. La piel que recubre esta porción es gruesa sobre una pequeña cantidad de tejido adiposo, la cual presenta pelos, glándulas sebáceas y abundantes glándulas ceruminosas que segregan cerumen. El cerumen es una secreción que actúa como mecanismo de defensa de la piel, ya que mantiene el pH ligeramente ácido y tiene propiedades bacterianas. Oído medio es un sistema de cavidades huecas, rellenas de aire y comunicadas entre sí, que se encuentra integrado en la estructura ósea del hueso temporal. Contiene tres minúsculos huesos enlazados que son martillo, yunque y estribo, que son los encargados de transmitir de esta membrana al oído interno. Para su estudio, dividiremos este sistema cavitario en tres estructuras principales: caja del tímpano y huesecillos, sistema neumático del hueso temporal, trompa de Eustaquio. Caja del tímpano y huesecillos. Está situada en el extremo interno del conducto auditivo externo y el oído interno. La parte del oído medio desempeña el papel más importante en la transmisión del sonido desde el oído externo hacia el oído interno. La cara más externa de esta caja está constituida por la propia membrana timpánica. La membrana timpánica es delgada, de aspecto blanquecino y generalmente translúcido, que con frecuencia nos permite observar parte de las estructuras que se encuentran en la caja. Desde el punto de vista microscópico, la membrana timpánica consta de tres capas: una externa, epitelial, que se continúa con la piel del conducto auditivo externo; una mediana, conjuntivo-fibrosa; y una interna, que tiene su continuación con la mucosa que reviste la caja timpánica. Sistema neumático del hueso temporal. Está constituido por numerosas celdillas aireadas, tapizadas por mucosa y comunicadas entre sí, con una distribución muy variable de un individuo a otro. Otra característica de esta mucosa es que consume oxígeno y tiende a crear presiones negativas en las cavidades del oído medio. Trompa de Eustaquio. Es el conducto que comunica el oído medio con la porción superior de la faringe o rinofaringe. Tiene la función de equilibrar la presión negativa que tiende a generarse en el oído medio con la presión rinofaringea, es decir, equilibra las presiones a uno y a otro de la membrana timpánica entre el oído externo y el oído medio. En la estructura de la trompa se diferencian dos partes: una porción ósea en el hueso temporal
que parte del suelo de la caja timpánica y comprende 1/3 de su longitud total. La otra porción ósea es cartilaginosa y está suspendida de la base del cráneo, comprendiendo los 2/3 restantes. El oído interno, incluido en pleno espesor del hueso temporal, se sitúa por dentro y algo por detrás de la caja del tímpano. Denominado laberinto por su enorme complejidad, consta de 2 porciones funcionales distintas: porción anterior, porción posterior. Porción anterior, formada por el caracol u órgano de la audición. Porción posterior, formada por los canales semicirculares del utrículo y el sáculo, constituye el órgano del equilibrio o laberinto posterior. Para la descripción en conjunto del oído interno, separaremos 3 tipos de estructuras. Laberinto óseo del hueso temporal. Contiene el laberinto membranoso y los líquidos laberínticos. Está constituido por una cápsula del hueso duro y compacto que aísla el oído interno del sistema de celdillas neumáticas descrito en el oído medio. Laberinto membranoso, situado en el interior del laberinto óseo. Está formado por delicadas estructuras de membranas, entre cuyas cavidades circulan los líquidos laberínticos. Líquidos laberínticos son la perilinfa y la endolinfa. Se diferencian básicamente por sus concentraciones iónicas de sodio y potasio. La perilinfa circula por un circuito situado entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. La endolinfa lo hace entre las cavidades más internas del laberinto membranoso. Cada uno de los 2 circuitos está comunicado a través de un conducto con el líquido cefalorraquídeo, contenido entre las meninges del encéfalo. Profundizaremos en el estudio de la porción auditivo caracol. Tiene como función transformar la onda acústica procedente del oído medio en un impulso nervioso. El conducto coclear se enrolla alrededor de la columela central en una espiral de 2,5 vueltas. El caracol se sitúa por dentro de la pared interna de la caja timpánica en su porción inferior. Encontraremos 3 tabiques que dividen el conducto en 3 compartimientos. Tabique óseo. Se adosa al eje central crónico del caracol o columela. Tabique elástico o membrana basilar. Es fibroso, presenta una consistencia elástica y se denomina membrana basilar. Sobre ella descansa el órgano de Corti. Membrana de Reisner. Está por encima del órgano de Corti y la membrana basilar. Este tercer tabique oblicuo se denomina membrana de Reisner. Estos 3 tabiques distribuyen el conducto coclear en 3 grandes compartimientos: el superior o rampa vestibular, el inferior o rampa timpánica, canal coclear. El superior o rampa vestibular posee la ventana oval por la que se introduce la platina del estribo. El inferior o rampa timpánica. La rampa vestibular comunica con la rampa timpánica en el vértice del caracol, una zona denominada helicotrema, y ambos compartimientos contienen perilinfa, canal coclear. En su interior se encuentra el órgano de Corti y la endolinfa. El órgano de Corti está formado por unas estructuras en forma de pilares implantados sobre una porción de la membrana basilar. Están constituidos por células de sostén, que al mismo tiempo soportan las células sensoriales ciliadas. Las células sensoriales tienen la capacidad de transformar la energía acústica en impulsos bioeléctricos. En su polo superior posee unos cilicios que contactan con una membrana que, a modo de toldo, cubre por encima el conjunto de las células sensoriales por las células de sostén. Esta membrana se denomina membrana tectórea.